Muchos tienen sueños y no saben a quién ir, qué hacer con ellos, a quién acudir para su interpretación, ni saben de dónde provienen y qué tienen que hacer con esos sueños. Por eso te doy la bienvenida a este podcast donde vas a aprender a entender los sueños. Entonces, quédate para que no te pierdas nada de lo que estaré compartiendo en este día contigo. Los sueños revelan la comunicación divina del cielo a nosotros. Los sueños son algo que en toda la historia se ha usado o ha sucedido en la humanidad para comunicar algo divino. En otras palabras, los sueños son algo espiritual. Los sueños en la historia han levantado a personas, han levantado naciones, pero también han quebrantado personas y han quebrantado naciones, imperios y reinos enteros. Vamos hoy entonces a aprender qué son los sueños, cuál es su origen, de dónde vienen, cómo se originan y por qué Dios habla de esta manera. Dios en su palabra siempre mostró que estaba interesado en comunicarse con sus hijos, con su creación, con todo hombre y mujer. Y vemos hombres en la Biblia que soñaban sueños y también les era dada la interpretación de ese sueño o podían interpretar los sueños de otras personas. Así que esto es algo bíblico, es algo que viene de Dios, es algo que Dios estableció en su palabra. Entonces vamos a ir empezando y introduciéndonos a qué son los sueños y vamos a ir entendiendo. Vamos entonces a ir al origen de la palabra sueños en el idioma griego, ya que desde los tiempos antiguos era la lengua más sofisticada porque tenían muchas palabras para una sola cosa. Por ejemplo, en griego la palabra amor, para decir amor, hay 5 palabras. Está estergo, está filial, está eros, está amor ágape. Entonces, todos esos son palabras griegas para una misma palabra. Entonces, el griego es un idioma muy amplio, el cual nos ayuda a entender un poco más las cosas o a poder ir más profundo en el significado de las palabras. Entonces, vamos allá a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, el versículo 17, y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces aquí Dios está diciendo que en los postreros días, o sea, en los días finales o más adelante en la historia, dice que Él derramará de su espíritu para que entonces vean visiones y sueñen sueños. O sea, viene un tiempo donde los sueños van a incrementar. Ya está sucediendo, pero van a incrementar. La gente va a decir: no, me estoy enloqueciendo con lo que estoy soñando, no entiendo, no sé dónde ir. Va y consulta cualquier cosa en el banquete espiritual que hay para poder entender o tratar de entender algo, o tratar de dar una solución que sienta paz, como: ay, yo creo que esto es lo que es. Pero dice en la palabra de Dios que aún los poderosos, los reyes, tenían sueños y que buscaban a todos sus hechiceros, sus magos. Lo hizo, por ejemplo, el faraón en Egipto con José, lo hizo Nabucodonosor en Babilonia con Daniel. Y dice que buscaron todos los hechiceros, los sabios, los entendidos, los brujos de sus naciones, y ninguno podía interpretar ni entender los sueños de sus reyes. Pero solo fueron llamados entonces los hijos de Dios a que interpretaran esos sueños que inquietaban y estaban desesperando de una manera espiritual a los reyes de esas naciones. Entonces vienen tiempos donde los sueños, la gente va a querer entender verdaderamente el significado de sus sueños, y por eso estás acá, para aprender mucho más de esto. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo también viene
para incrementar lo profético, viene para incrementar las visiones y para incrementar entonces el soñar sueños y el interpretar los sueños. Muchas personas que conocen de Dios, que están llenas del Espíritu Santo, oran por los enfermos, echan fuera demonios, profetizan, pero no están entendiendo que los sueños y las visiones es algo espiritual, no es algo de la imaginación y ya, sino que tiene algo de espiritual, porque los sueños no todos provienen de Dios, ya lo vamos a entender, pero hay sueños que son de Dios y son un mensaje divino para ti. Entonces, como vieron, va a haber entonces un incremento de estas cosas, y gracias al derramamiento del Espíritu Santo es necesario tener conocimiento revelado, un conocimiento extra, un conocimiento, de otra palabra, más avanzado de qué son los sueños y de cómo puedo yo interpretarlos. Este derramamiento no es solo para algunos. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es para todos, para los creyentes y para los no creyentes, para personas que están alejadas de Dios, para aquellos que dicen no creer en Dios. Para ellos también van a soñar sueños, también van a vivir estos sueños donde van a decir, ¿y qué hago con esto? No sé qué hacer, no sé dónde ir. Y probablemente tú te has sentido así en muchas ocasiones. Entonces, hoy estamos viendo personas en nuestro alrededor que aún sin ser creyentes están teniendo sueños y visiones, las cuales no pueden entender y están buscando interpretación sin saber que la verdadera interpretación de los sueños proviene de Dios y viene a través de alguien que está lleno de su Espíritu Santo. Ya vamos a entender por qué. Hay personas que acostumbran a soñar, pero que ya no lo hacen. Y han dicho, yo soñaba mucho, pero yo ya no estoy soñando, yo ya no tengo casi sueños. Hay otros que no lograron encontrar la interpretación de un sueño y entonces se quedaron así, se les olvidó el sueño, no le dieron importancia y lo pasaron desapercibido. Hay otros que están inquietos en su espíritu. O sea, usted está inquieto, usted sigue con ese sueño. Es más, han pasado muchos años y a usted no se le ha olvidado ese sueño. Probablemente no tiene la interpretación, no sabe qué hacer con él, pero hay un mensaje en ese sueño para ti. Entonces, yo quiero declarar en nombre de Jesús que donde usted está, usted va a empezar a incrementar en el derramamiento del Espíritu Santo que aún va a venir sobre su vida, y usted va a soñar sueños, va a tener visiones, va a profetizar, como dice la palabra, y los mensajes de Dios se van a activar para que puedan venir sobre su vida, para que usted en las noches pueda tener encuentros con Dios y Dios traiga mensajes divinos a su vida, donde Él comunique a usted sus planes y sus propósitos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Déjeme que voy a seguir enseñando, pero quería orar eso sobre su vida. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿De dónde proviene? Vamos a hablar la palabra griega que le dije ahorita. Y viene la palabra, es una palabra muy difícil de escribir, pero se la voy a decir cómo la puedo leer. Enuptión es una palabra griega para sueños, y esta palabra griega se separa en dos palabras. Número uno, en el principio dice en. Esa palabra en es EJN, es la palabra como se puede expresar en el griego. Así no se escribe, el griego tiene sus propias letras, pero váyame entendiendo. El principio de esa palabra es en, que significa la esfera de la palabra. Entonces, ¿es una esfera o es un ámbito para una palabra? Y está la otra palabra que se deriva de esa palabra, que es hipnos, que es donde viene la palabra hipnosis o algo hipnótico. Entonces, hipnos con H-I, con Y yuca, hipnos, esta palabra significa esfera del sueño.
Entonces, hipno es una palabra para sacar, donde está la palabra hipnosis. El significado de hipnos es estar bajo autoridad o trabajar bajo de alguien más. Cuando tú estás bajo un hipnos, estás operando bajo la autoridad o la influencia de alguien más que está sobre ti. Entonces, cuando tenemos sueños, esta palabra sueños es estar bajo la autoridad, la influencia de alguien que es el que te está trayendo ese sueño. Entonces, nadie tiene sueños porque sí, ni es producto de la imaginación. Los sueños, cuando son sueños espirituales, son sueños donde usted tiene que saber bajo el hipnos de quién está usted. Entonces, muchos se preguntarán, ¿todos los sueños vienen de Dios? Y la respuesta es no. Aunque Dios es un Dios que habla por sueños y que quiere revelarnos sus planes y quiere por eso que podamos interpretar los sueños, no todos los sueños vienen de Dios. La atmósfera de los sueños que está determinada por la hipnosis del espíritu en el cual estás operando. Entonces necesitas entender esto, que es algo claro. Te necesitas saber bajo qué espíritu, o sea, cómo está tu vida espiritual, para entender bajo cuál influencia espiritual estás. En otras palabras, hay que revisar la atmósfera a la cual estamos sometidos espiritualmente. Así que los sueños y visiones están determinando cuál es tu hipnos. Cuando tú tienes sueños, ¿y será bueno, será malo, será Dios o no? Eso lo tienes que saber tú. ¿Qué fuente estás buscando para interpretar los sueños? Ahí tienes bajo quién estás operando. Si estás operando buscando cualquier cosa que encuentras en Google, pero su fuente es brujería, su fuente es algo de la nueva era, su fuente es algo de una religión falsa, de una religión que tiene mezclas de muchas cosas, entonces tú tienes que saber que vas a estar bajo la influencia de eso que hay espiritualmente encriptado en cada una de las religiones. Entonces, si lo hace a través de la ciencia, pues será un conocimiento natural de este mundo, será algo natural queriendo entender algo espiritual, que creo que entonces no funciona y nunca ha funcionado. Entonces, le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Es interesante ver cómo un iPhone no puede operar un sistema operativo de Android. Un iPhone no puede entrar, no puede descargar cosas en un sistema operativo de Android y viceversa. Los de Android, los Samsung, no pueden operar en el sistema operativo de Apple. ¿Por qué es esto? Porque usted tiene que saber bajo cuál marca está, bajo cuál hipnos está, para saber qué es en eso en lo que tiene que operar. Si usted está en Dios y quiere buscar la interpretación que viene de Dios porque es un mensaje divino para usted, usted no puede ir a una fuente contraria a la verdadera. Entonces, es por eso que cuando venimos a Jesús y somos llenos del Espíritu Santo, inmediatamente entramos bajo el hipnos del Espíritu Santo, bajo la influencia, la inspiración divina del Espíritu Santo. Este vendría siendo el ámbito correcto para operar en los sueños y visiones, porque también hay un ámbito incorrecto que es el ámbito demoníaco. Entonces vamos ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu, pero la palabra ahí entonces está, Jesús fue llevado hipnos por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y ahí entonces dice que para ser tentado por el diablo.
Es importante resaltar que no porque el diablo aparezca en un sueño quiere decir que es un sueño demoníaco. Porque el Espíritu Santo estaba llevando a Jesús a ser tentado en el desierto por el diablo, pero eso no quiere decir que entonces quien te está llevando es algo demoníaco porque viste el diablo, entonces ya todo es malo y entonces no es de Dios. Porque sabemos en qué terminó las tentaciones de Satanás hacia Jesús, que ninguna de ellas pudieron prosperar sobre él. Entonces es algo que hay que entender, importante entender. Lo importante en un sueño no es quién está en el sueño, sino bajo cuál influencia estás en ese sueño. Para que podamos entender si los sueños tienen algo bueno o malo, entendámoslo así, si tienen algo positivo o negativo, necesitamos ver cuál es la fuente de la cual estamos nutriéndonos, o de la fuente de la cual estamos siendo inspirados o llevados a tener el sueño o a interpretar el sueño. Mateo 16, 15 al 17 dice la escritura: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Diciéndole Jesús a sus discípulos. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Escucha eso: carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esa revelación que tuvo Simón Pedro acerca de Jesús fue una revelación espiritual. Y lo que cuando le dijo no te lo reveló carne ni sangre, quiere decir no te lo reveló algo natural, te lo reveló mi Padre. La palabra Padre en el original significa fuente. Entonces Dios es uno que es fuente de revelación de algo. Usted no puede estar buscando en cualquier tontería sabiendo que no es la fuente correcta. Usted puede encontrar fuentes, muchas fuentes, fuentes de agua, pero no le garantiza que todas son potables. Porque usted puede encontrar una fuente de agua, pero resulta que es la fuente de un pozo séptico. Pero usted puede encontrar una fuente de agua cristalina de la cual puede beber. Entonces Jesús ya llevaba un tiempo con sus discípulos y le hicieron esta pregunta. Pedro trajo entonces la respuesta correcta. Pedro pudo dar esta respuesta de que quién era Jesús, y aún Jesús lo llamó bienaventurado. En otras palabras, alguien es bendecido. La diferencia entre alguien bendecido y alguien que no está bendecido es porque tiene o no tiene la fuente correcta. En otras palabras, lo que Jesús le quiso decir: por usted tener la fuente correcta, usted es bendecido. Por esa revelación que tuviste, tener la fuente correcta, tú vas a tener bendición. Por eso hay personas que han soñado sueños, pero han buscado la interpretación incorrecta y por eso han tenido consecuencias, pérdidas, han entrado en temor, en decline en todas las áreas o en diferentes áreas de su vida. Entonces ya entiende usted que el problema no fue el sueño, el problema fue la fuente. Entonces, en lo profético, o sea, entendiendo las cosas espirituales, es importante más cuál es la fuente a ser exacto y ser preciso. Ay, es que lo que me dijo es verdad y yo no sé cómo sabía mi vida. Sí, eso lo hacen en el ocultismo, así como lo hacen en Dios. Pero ¿sabe qué? Lo importante no es qué tan preciso y qué tantas cosas le dicen a usted que no sabía. Lo importante es cuál es la fuente de donde está viniendo esa inspiración. Un falso profeta no es uno que profetiza y se equivoca y dice: no, eso no se cumplió lo que usted dijo. Un profeta falso que está en falsedad, el profeta, es porque tiene una fuente incorrecta. Si un profeta puede profetizar cosas exactas, pero si su fuente es incorrecta, ese profeta va a llevar a desviar a la persona hacia cosas incorrectas, hacia la fuente que el mismo dicho profeta
dice tener. Entonces, en la Biblia, un profeta, el profeta Balaam, dio una profecía correcta, pero su fuente era una fuente incorrecta. Lo que dijo era cierto, lo que dijo era así, lo que dijo podría tener la mejor intención, pero la fuente de ese profeta era incorrecta, porque ese profeta ya hacía mucho tiempo se había corrompido. Entonces dice Samuel, 1 Samuel capítulo 28, desde el versículo 7, y leemos ahí. Dice entonces Saúl dijo a los criados: buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Dios se había alejado del rey Saúl y dijo: búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación. En otras palabras, una bruja, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a alguien a quien yo te dijera, o sea, a invocar a un muerto. Y dice, la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, porque el rey había mandado a perseguir y a echar fuera a todos los brujos. Entonces dijo: como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Corría peligro su vida. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondiendo: hazme venir a Samuel, al profeta Samuel, que ya había muerto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que declares lo que tengo que hacer. Preguntas a mí si Jehová ya se ha apartado de ti y es tu enemigo. En otras palabras, muchas personas van a decir: no, es que es por una buena causa, es para algo bueno. Esta mujer bruja trajo, porque todas estas cosas son reales, la brujería opera, pero es una fuente incorrecta. En otras palabras, de nada sirvió toda esta artimaña, todo este ocultismo, toda esta brujería, porque el hombre no encontró respuesta. Déjeme decirle eso: si usted busca la fuente incorrecta, usted no va a solucionar su problema, no va a encontrar respuesta, sino que lo que va a encontrar en su vida antes es mayores problemas y mayores tropiezos. Y acá está en la Biblia un claro ejemplo de un hombre que tenía a Dios, que se apartó de él y que entonces cayó en descrédito, porque Dios le prometió a través de este profeta que el reino iba a ser quitado de él y de sus generaciones. Entonces, siga conmigo acá. Samuel entonces consultó Saúl consultó a esa adivina, porque Dios lo había dejado de ser la fuente del rey. Entonces, con esto logramos entender que no importa qué tan preciso, qué tan sobrenatural, qué tan sorprendente sea algo, lo que importa es la fuente. Si la respuesta a tus sueños y visiones viene de algo oculto y apartado de Dios, eso se llama brujería.
no tiene otro nombre. La brujería es la rebeldía contra Dios. Toda fuente que no sea el Espíritu Santo es una fuente incorrecta. La fuente correcta siempre va a traer sabiduría y gracia a toda persona que está en el ámbito correcto. Ten cuidado de no sacar algo de la fuente incorrecta, justificándolo de la manera que tú quieras. Hay una línea muy delgada entre moverse en revelación y moverse en adivinación. Muchos creen estar haciéndolo bien espiritualmente, pero ya se pasaron a la línea de la adivinación. Hay muchos que creen que están interpretando cosas espirituales, pero lo que tienen es una mezcla de dos fuentes. Y ya voy terminando. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mira lo que dice en la escritura. Mateo 8 dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo él le dijo, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, bajo mi influencia, bajo mis himnos. No soy digno de que entres bajo mis himnos. La casa de alguien es tu casa, hay influencia tuya. Y le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él le estaba queriendo decir: no, usted tiene mayor autoridad espiritual. Yo necesito que usted sea antes mi fuente, no que usted entre a mi casa, porque en mi casa usted tiene que estar bajo mi influencia, bajo mi techo. Y él era un hombre, como era romano, pues tenía prácticas romanas, tenía otra cultura, tenía otros dioses, pero había escuchado acerca de Jesús y había creído en él. Entonces, el centurión era un hombre de autoridad y él no quería que Jesús viniera a estar bajo su autoridad, sino que él quería estar bajo el himnos, bajo la autoridad, bajo la influencia de la palabra que Jesús iba a enviar sobre su criado. Entonces nos enseña que no importa, esto nos enseña que es muy importante, es demasiado importante saber bajo qué techo estoy, bajo qué techo, si es el techo correcto. Por eso es importante saber en qué iglesia estás. No toda la que te queda a la vuelta de la esquina es la que te sirve. Tú necesitas saber bajo qué techo está para que espiritualmente sepas qué influencia espiritual vas a tener. Por eso hay que cuidarnos de todos los lugares donde vayamos y todos los lugares donde nos abramos para recibir algo espiritual. Entonces, porque el ámbito que hay en ese techo, ese es el ámbito en el que vamos a estar operando. Bajo el techo que estás va a determinar bajo cuál espíritu vas a estar. Deuteronomio 13, versículo 1. Mira lo que dice ahí la palabra. Deuteronomio dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Mira que estamos hablando de los sueños. Y te anunciare señales y prodigios. Hay muchos que aparecen en internet interpretando sueños, soñando sueños, adivinando que el futuro, que lo que va a venir, que lo que va a pasar. Dice: cuando se levante en ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales, prodigios. Y si se cumpliere la señal, mire, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos. Otra palabra, vamos a ir a hacer cosas que no le agradan a Dios, que no están bien delante de Dios. Dice: que no conociste. Dice: y sirvámosles. Dice: no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios está probando a qué fuente te gusta escuchar. Dios está viendo eso.
Y dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En estos temas es necesario conocer la fuente, saber bajo cuál techo nosotros estamos. Muchos están engañados o han sido engañados o van a ser engañados. ¿Sabe por qué? Porque están buscando la fuente incorrecta. Es fundamental no dejarnos impresionar por los dones, sino hasta ver los frutos. Dice la palabra que no los conocemos por lo que hagan, los conocemos por los frutos que tengan. Que los dones no te impresionen. Que el que alguien sepa mucho y cómo lo supo y cómo esto, que eso no te impresione. Que te impresione los frutos en alguien. Entonces el fruto al final siempre va a ser más importante que el don. Y termino con esta escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y dice así la escritura. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Y en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu? O sea, que el hombre, el espíritu que está en él. O sea, que el ser humano tiene un espíritu y que puede conocer cosas espirituales por su espíritu. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, su espíritu solo se puede limitar a lo que su espíritu conoce. Pero ¿quién puede conocer el Espíritu de Dios, las cosas de Dios, las profundidades de Dios, si no es el Espíritu de Dios? Dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que hay otro espíritu, el del mundo. El espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo, que es el espíritu del príncipe de este mundo, que es Satanás, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. Esto es precisamente de lo que nos ha hablado, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, la ciencia, no con la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. En otras palabras, y con eso puedo ir concluyendo, si tú necesitas interpretación de sueños, ya sabes que no va a ser de manera natural, sino que necesitas al Espíritu de Dios, porque Él es la verdadera fuente que puede ir a lo profundo de Dios y dárnoslo a conocer, porque lo espiritual se entiende y se explica a través de lo espiritual. ¿Y qué puso espiritual Dios para entender todas las cosas? Su Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el buscador de todas las cosas, así como Google es el buscador por excelencia para que todo ser humano busque información que quiera conocer. El Espíritu Santo es el buscador de las profundidades de Dios. Por eso cuando no se tiene el Espíritu Santo, no se tienen misterios ni profundidades de Dios. Acá en la Escritura hay entonces esas tres fuentes: el Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios y el Espíritu de este mundo. Y sabemos cada uno que puede entonces interpretar de fuentes diferentes, de maneras diferentes. Entonces hay tres lugares que se pueden entonces tener estos sueños e interpretar estos sueños. Cualquiera de estos ámbitos requiere que se abra una puerta para poder entrar a ellos. La pregunta es, si tú has abierto puertas de cosas del ocultismo, tus sueños y tus interpretaciones están equivocadas, porque esa ha sido la puerta que has abierto y esos son los sueños que has tenido.
¿Por qué sueño lo que sueño? Cosas terroríficas, todo esto. Porque has abierto puertas, por ejemplo, a través de ver películas de terror. Muchas de estas cosas vienen entonces, las venimos a tener espiritualmente por las puertas que abrimos. Ahí es donde tenemos que cerrar esas puertas y buscar la puerta correcta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta que lleva a la salvación. Él es la puerta que lleva a las cosas de Dios. Y es el Espíritu Santo el quien nos va a guiar y la fuente por excelencia que nos va a guiar a conocer todas las cosas y a entender todas las cosas. Así que te bendigo en esta hora, y si este podcast fue de bendición aprendiendo acerca de los sueños, déjanos en los comentarios, compártelo con alguien más, dale me gusta. Y si te gustó y veo los comentarios ahí, el próximo video que hable acerca de los sueños será ya a llevarte de manera práctica a cómo puedes interpretar los sueños. También, si tienes preguntas acerca de los sueños, déjanoslo en los comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde.